Mire la coincidencia que hoy tenemos aquí al precandidato liberal, el ingeniero Luis Zelaya. Bienvenido, ingeniero. Buenos días, Renato. Es un placer tenerlo. Un gusto saludarle. Pura coincidencia. Coincidencia. Las coincidencias existen. Ah, bueno. La providencia también. Hace 8 años casi estábamos aquí. Ah, pues mire, antes que usted continúe. Compartimos con ustedes el tema de hoy, lunes 9 de septiembre. De aquel 5 de septiembre de 2016 a la actualidad, ¿ve usted en Luis Zelaya la misma potencia, carisma y credibilidad para convertirse en el candidato presidencial por el Partido Liberal? Ese es el tema de hoy lunes. Aquel ingeniero resultó, si mal no recuerdo, el último día de agosto del 2016 de la rectoría de Unitec. Así fue, Renato. Recuerdo ese discurso y dijo, y el 5 de septiembre o 6 de septiembre, esa fecha sí no la recuerdo. No, fue el 5, porque 5 de septiembre, tal como lo dice la pregunta. Sí. El 6 cumpleaños mi esposa y ese dato pues no lo tengo siempre en el corazón, así que el 6 es siempre para mi esposa. Así que, entonces el 5. Entonces fue el 5. No, sí lo recuerdo hace 8 años. Mucha agua ha pasado bajo el puente estos 8 años. Agradezco a don José Rafael, que paz descanse. Veo aquí que el estudio se llama José Rafael. Sí, José Rafael Ferrari. Él me apoyó muchísimo, sí, de verdad. Sin su apoyo yo no hubiese alcanzado la candidatura del Partido Liberal, porque nadie me conocía, esa es la verdad. Estaba en Unitec y hacía la labor en Unitec, y ahí estaba, pero no, a nivel nacional muy poca gente me conocía y él me apoyó 100%, así que yo siempre agradecido por ello. Porque no vamos a negar que era un hombre definido por la doctrina liberal que él creía la canaliza en Honduras el Partido Liberal. Sí. Compartíamos varias cosas, ¿no? Compartíamos una pasión por el Olimpia, éramos olimpistas a morir, el liberal, porque él se identificaba con esa doctrina y el partido, y también una pasión por la educación. Él era parte de, yo creé un consejo de notables en Unitec, y ahí empezamos a forjar una amistad con don Rafael, a quien le guardo muchos recuerdos buenos y muchos consejos, y una gran persona. Muy bien, pues ya usted quiero que vea la pregunta, que la vea en toda la pantalla, Yo voy a leer la lucecita. De aquel 5 de septiembre de 2016 a la actualidad, ¿ve usted en Luis Zelaya la misma potencia, carisma y credibilidad para convertirse en el candidato presidencial por el Partido Liberal? Atentos, porque ya en los próximos minutos comenzaremos a leer sus mensajes, como yo siempre se los pido a ustedes. Solo tengo una queja. Sí. Estás más delgado. Y yo estoy más gordo. Bueno, pero tiene tiempo. Pero, ojo, aquí antes de cámara estábamos hablando y compartimos el mismo doctor, un excelente profesional. Sí. Entonces le voy a reclamar al doctor, le digo, oiga, tiene más delgado Renato y a mí. Sí. No. Mire, yo recuerdo que era rector de Unitec, el ingeniero Luis Zelaya, y me invitó a un almuerzo en Unitec. Yo todo lo cuento. Y no grabábamos así con relojes, ¿no? Este es barato, este no graba nada. Y me preguntó, Renato, ¿tiene aspiraciones presidenciales usted? Porque sobre mí se ha tejido esto, lo otro. Bueno, tiene aspiraciones presidenciales, pero yo sin saber que unos días después don Luis Zelaya se iba a estar lanzando como precandidato del Partido Liberal a la presidencia. ¿Recuerda de ese almuerzo allá en su oficina? Usted me hubiera respondido que sí, lo hubiera apoyado, yo no me hubiera lanzado. Sí. Esa es la verdad, hablemos aquí lo que es. Sí. No, me preguntó. Y yo no entendía así. Si es cierto ese rumor que usted va a aspirar a la presidencia, a la candidatura del Partido Liberal, yo no entendía así, no me lanzo. El hombre se lanzó. Bueno, ¿cuántos años han transcurrido? Desde el 2016. 8 años. 8 años. 8 años. ¿Qué ha pasado en esos 8 años? Ese mismo vigor, esa misma pasión, ese mismo interés con que el ingeniero Luis Zelaya buscó la candidatura presidencial del Partido Liberal en el 2016, la conserva. Para mí que todo político debe ser autocrítico. Político que no es capaz de autocriticarse es político que no aprende de sus errores, y de los errores hay que aprender. ¿Cuántas decisiones tomó en estos últimos años el ingeniero Luis Zelaya que lo potenciaron o que lo debilitaron? En todo caso, si hubo decisiones que lo debilitaron, ¿las reconocerá esta mañana en frente a frente? ¿Y será capaz de decirnos si cometí errores? Estos errores de ellos he aprendido lecciones para no volverlos a cometer. ¿O qué decisiones tomó que él cree potenciaron la imagen de Luis Zelaya como para venir hoy y de nuevo alzar la bandera diciendo: yo tengo todavía el mismo coraje, la misma credibilidad, el mismo apasionamiento y convicción democrático para buscar la candidatura presidencial del Partido Liberal? La autocrítica es fundamental. Y yo espero que esta mañana nos dé una lección para que la aprenda el resto de políticos hondureños de lo que es partir de la autocrítica, reconociendo las potencialidades y a la vez reconociendo los errores. Así que yo creo que lo que hablamos ahorita, Renato, la esencia no se pierde. O sea, soy el mismo de hace 8 años, con el deseo igual de cambiar nuestro país. Lamentablemente en estos 8 años no hemos visto un cambio, que fue lo que me orilló, lo que me motivó a iniciar esta lucha política, pero claramente soy más político que hace 4 años. Reconocer los errores, como tú dices, hay que ser más inteligente, hay que ser más tolerante, hay que ser más astuto políticamente,
para entender que no puedes enfrentar de frente al poder, ¿no? Que tienes que saber cómo lidiar con el poder, pero sin cambiar tus principios, tus valores, sí, tu esencia. Esa es la misma. Las mismas ganas, los mismos deseos, los mismos sueños, la misma visión, la misma capacidad que tenía. Pero siendo más político que lo que era hace 4 años, eso sin lugar a dudas. La frase que rescato, entre otras, siendo más político, ¿qué significa ya? Y se lo pido que nos lo traduzca en el puro lenguaje popular para que lo entienda toda la gente, todos los electores. La gente que usted busca ahora que crean en su mensaje político cuando estamos ya a las puertas de las elecciones primarias. ¿Qué significa ser más político? Porque si la gente interpreta ser más político a estilo Honduras, es decir, ser más marrullero, bueno, entonces hay que explicar bien qué significa esa frase, ser más político. Yo como buen ingeniero, para mí era una línea recta, ¿no? Y solo era esa línea recta. Pero a veces esa línea recta tiene obstáculos, ¿no? Y los tienes que sortear. Entonces a veces tienes que doblar, pero sin perder que la dirección es la línea recta, ¿no? Más político quiere decir que escucho más, que soy más tolerante a la crítica, más tolerante a ideas distintas a las mías, porque en política lo vas a encontrar, pero sin perder esa esencia, sin perder los valores, ¿no?, que nos trajeron a este proceso. Más político por el hecho de que entiendo que hay diferentes posturas, que muchas de las cuales no son correctas, muchas de las cuales se te van a plantear y es tu decisión decir si aceptas o no aceptas, ¿no? Y en todas las posturas que se me han planteado que no son correctas he dicho que no, y eso me satisface. Creo que por otro lado quizás hubiera alcanzado unos objetivos, pero prefiero no alcanzarlos si es por la vía que no es la correcta, ¿no? ¿A qué le dijo no? Las dos cosas entre las muchas, me imagino, y no nos va aquí a relatar todo lo que ha sido la actividad política suya en los últimos 8 años. Entre las dos, entre tantas cosas que usted dijo no, no, no y no, y que cree pudieron afectarle en su camino buscando la presidencia del país. Bueno, sin ánimos de entrar en este circo político, ¿no?, que nos ha llevado el país y que nos tiene sin avanzar, sin el desarrollo que todos queremos, y que seguramente mucho del auditorio quiere escuchar, todo el tema de los 15 millones y todo eso, que lo vamos a hablar sin lugar a dudas. Pero ni siquiera estaba pensando en eso, fíjese, entre los dos aspectos, pero si sale, sale. Claro, okay. Pero, claro, fueron el tema de tantos que vinieron, cuando en 2017, cuando el tema del fraude, cuando se me puso sobre la mesa también ofrecimientos para no denunciar el fraude y no declarar a Salvador ganador de las elecciones en ese momento. Y dije que no. Y cuando en una de esas, uno de los emisarios que me dijo que no, al que le dije que no, perdón, me dijo, ¿estás seguro de lo que está haciendo? Y le dije, sí. Y me dijo, bueno, aténgase a las consecuencias. Y las consecuencias vinieron desde el punto de vista personal, familiar, vinieron desde el punto de vista de persecución política. Entonces, es claro que esas decisiones que tú tomas en la vida traen consecuencias, porque elegir es renunciar, Renato. Si yo elijo lo correcto, renuncio a lo incorrecto. Y en ese cambiar es el mismo Luis Zelaya que se sentó aquí contigo hace 8 años, ¿no? Pero el Luis de aquellos años se hubiera enojado, se hubiera alterado, y bueno, es parte de la política, ¿no? El Luis de este año simplemente escucho y simplemente digo que no, ¿no? Entonces no cambia ese esquema. Pero claramente mi reacción es distinta a lo que pudo haber sido hace 8 años, ¿no? Sí. El ofrecimiento ese de los 16 millones de lempiras, eso existió, ¿verdad? Sí, claro. O sea, y como dicen a confesión de partes, relevo de pruebas, ¿no? O sea, pero entender en ese tema, en ese contexto, ¿okay? Sí, fueron 15 millones, esa es la verdad, ¿okay?, que se me ofrecieron. Primero fueron 10, Renato. Primero dice, mira, son 10 millones. Y cuando dije que no, tal vez quiere más. Dijo, pero, exacto, dijo, no, sí, exacto. Entonces dijo Pedro, porque ya también, perdón, el propio Salvador dijo que fue Pedro. Entonces dijo Pedro, bueno, Luis, hasta 15 estoy autorizado. Y ahí sí ya me molesté, ¿no? Ese es el Luis que se molestaba. Le dije, ¿sabes qué? Salte de sí, porque aquí hay gente que piensa que nadie en Honduras se resiste ante un ofrecimiento de 20 millones, por muy arraigados que tengan los principios. Hay gente que piensa así. Pero te aclaro algo, ni por cerca, Renato, ni por cerca fue la mayor cantidad de dinero que me ofrecieron para doblegar mis principios, ni por cerca. Yo voy a decir 2 cosas, y aquí cierro este tema de los 15 millones. ¿Okay? Uno, la cantidad sobrepasaba lo que legalmente está establecido en la ley. ¿Okay? Desconozco el origen del dinero. ¿Okay? Si era lícito, legal, no lo sé. ¿Okay? Tercero, si era lícito, si era legal, si no venía sin ninguna condición, ¿por qué no lo acepté? Porque la versión del otro lado es que no había nada que malo, que era una aportación sin ninguna condición. Entonces, si era una aportación sin ninguna condición y no había nada de malo en el origen del dinero, ¿por qué lo rechacé? En una campaña lo que más se necesita son recursos. Pero cuando los recursos, tú tienes dudas de ello, pues tú dices que no. Y te voy a dar otra
primicia, porque nunca lo he dicho tampoco, ¿no? En el Partido Liberal hablamos mucho de unidad, ¿no? Te voy a dar 2 ejemplos de unidad. Primero, tema de unidad, porque se me achaca mucho a Luis Zelaya que va en contra de la unidad, de la división, ¿no? Las elecciones, ese mismo proceso en el 2017, ¿okay? Se compitió, ganamos, ¿okay? Y en aras de la unidad se me dijo que tenía que respetar las coordinaciones departamentales de los departamentos en los que el otro movimiento había ganado, ¿okay? Yo al principio, el Luis que no era político, ¿no? Yo decía, no, tajante, no, entonces no va a haber unidad entonces, ¿okay? Y cedí, ¿no? Dije, bueno, en aras de la unidad, bueno. ¿Qué departamentos eran esos, Renato? No me diga que esos 3. El Paraíso, no. Olancho, Colón, gracias a Dios, Santa Bárbara, Islas de la Bahía. Y no voy a comentar más nada. Segundo tema de la unidad. Estaba desayunando en un lugar aquí en el Boulevard Soyapa, donde siempre voy a comer un pan con frijoles, ahí con huevo, que es muy bueno. Estábamos ahí en el Boulevard Soyapa y llega un dirigente del Partido Liberal, de la vieja guardia, digamos, ¿no? Y se acerca y me dice, Luis, después de las primarias nos unimos todos, ¿verdad? Sí, claro, le dije, nos tenemos que unir. Sí. Bueno, así me gusta. A menos que haya salido en algún video, dije yo. Y me dice, no importa, Luis. Si son liberales, tenemos que ir todos. Ahí ya no entro en ese tema de unidad, Renato. Pero no solo eso. Como a los 2 minutos, llega una señora, joven, quizás nos está viendo, y se acerca y me dice, y casi llora, Renato, y me dice, don Luis, no permita que el país lo perdamos. Esa es la unidad que necesitamos. No la de, si sale en video, no importa si es liberal o no es liberal. Esa no. Es la de la gente. Es la unidad del pueblo hondureño que está harto de la corrupción, de los vínculos con el narcotráfico. Esa es la unidad que nosotros pregonamos. Es la misma de hace 8 años. Es la misma que hoy por hoy tiene polarizado al país. Porque no es un tema ideológico, de izquierda o de derecha. La gente tiene miedo de salir a la calle. No importa el partido político. La gente tiene miedo de invertir. La gente tiene miedo de conservar lempiras porque dice que se va a devaluar, entonces mejor quiere dólares. Entonces, ese miedo en el que estamos inmersos en nuestra sociedad es la que tenemos que cambiar. Esa es la unidad que Honduras necesita hoy más que nunca. Y es la misma que no hemos logrado tener desde hace 8 años. Es la misma que yo siempre he tratado de llevar, pero quizás no ha sido la forma correcta en la que lo he hecho. Pero hoy, viendo todo el panorama político, digo, vamos, esta es la unidad que ocupa Honduras. Y te lo digo, la gente me lo dice en la calle. Ayer saliendo de misa también una señora joven con su hija y me dijo, no es un tema político, nosotros no creemos en los partidos políticos, es de las personas y estoy de acuerdo, no obstante, tenemos que tener claro, no podemos dejar que las instituciones políticas se degraden, porque en ellos se sustenta la democracia, que han cometido errores, todas las instituciones políticas, es un hecho, ¿no? Pero tiene que fortalecerse los partidos políticos y para que se fortalezcan tienen que depurarse. Tienen que depurarse. Yo podría venir aquí, Renato, con una camisa que diga fuera el familión y mucha gente aplaudiría. O me paro y traigo una pancarta que diga, ¿no? O sea, fuera el familión, lo que sea, ¿no? Pero no se trata de insultar, ¿no? Porque sería fomentar el odio. No se trata de hacer show, no se trata de alzar la voz y gritar, es de acciones concretas. Y yo definí una acción concreta. Yo dije, ¿saben qué? Dejemos de gritar, dejemos de insultar. Depuremos los partidos, depuremos la clase política. ¿Y qué es lo primero que tienes que hacer? Depurar tus planillas. ¿De qué sirve venir y gritar que estamos a favor de la extradición, pero en nuestra planilla llevamos gente que está bajo investigación o que son convictos por lavado de activos o delitos con el narcotráfico o que están en la lista Engel? Entonces, al final es un discurso del diente al labio. Porque claro, la decisión totalmente errada del gobierno de denunciar el tratado de extradición, un político tradicional viene y le va donde su asesor y dice, mira, el 90% de la gente está en contra, tenés que manifestarte en contra, y se manifiesta en contra, y busca la forma más llamativa de manifestarte en contra, ¿no? Gritando, insultando, lo que sea, haciendo show. Pero a la hora de tomar decisiones y decir, ¿cómo le podemos creer a alguien que va a hablar, está en contra de la extradición, si tiene personas que están en la lista Engel que están a un paso de ser extraditados? Entonces, depuremos. Me dice, bueno, yo empiezo por el Partido Liberal porque es lo que está inmediato, ¿no? Pero toda la clase política debería hacerlo. Si nos ponemos de acuerdo todos los precandidatos y decimos, ¿sabes qué? No lo llevemos en las planillas. Depuramos al partido. Pero si no lo quieren hacer es porque eres cómplice. Y te doy otra primicia, para que veas lo que es la política. La campaña pasada, estábamos en Olancho. Yo tenía un grupo de gente en Olancho joven, les mando un saludo a Yesenia Quiroz, a Jorgito Gómez, a Edwin Guifarro, eran jóvenes, ¿no? Y llega Freddy Nájera, a través de mi hermano. Exdiputado liberal.
Está allá en Estados Unidos. A través de mi Privado, hermano de que murió de COVID y era el que más político, ¿no? Y me dice, mira, Freddy quiere ser coordinador de Olancho. No, le dije. ¿Eh? Mira, dice Freddy que no vas a pagar nada de Olancho. Todo Olancho, él se va a encargar. No. Me quedo con Yesenia, con Edwin, con Jorgito, con Moncho Miralda, con todo lo que estaba, ¿no? ¿Okay? Luego vuelve otra vez mi hermano y me dice Freddy que te da un cheque en blanco para aporte a la campaña presidencial. Y que si no vas a perder Olancho. No lo acepté. Le dije, no, ni me quiero reunir con él. No. ¿Y sabes qué pasó? Perdí Olancho. Esa es la diferencia mía con la de otros. Porque muchos justifican eso que se habla de que el fin justifica los medios. Yo preferí perder Olancho. O que hay que sumar en vez de restar cuando uno tiene un objetivo político, que ese es la otra forma de pensar. Entonces, bajo ese esquema, ese concepto de unidad no lo comparto. Comparto la idea de la unidad del país. No importa color político, no importa ideología. Hoy, más que nunca, Honduras necesita un plan. Necesita gente capaz. Hoy tenemos que tener la conciencia de que no es un tema de popularidad. ¿Quién es más popular? No. Hoy tenemos que definir quién es más capaz para dirigir los destinos de nuestro país. Hoy, más que nunca, Honduras necesita un plan real de cómo vamos a combatir la inseguridad, cómo vamos a combatir el desempleo, cómo vamos a mejorar la educación de nuestro país, que ha tenido un rezago enorme en los últimos años. ¿Cómo vamos a mejorar la salud? O sea, no entrar en ese show político, ¿no? Y te digo, estamos con un equipo de expertos, porque gracias a Dios yo tengo contacto fuera del país, gente cuando estaba en Unitec, en Laureate, o sea, tengo personas profesionales en Europa, en México, en Estados Unidos, con los que hemos tenido proyectos profesionales conjuntos, y hay gente que sabe y que me dan la mano para mejorar el país. Localmente, excompañeros míos en el TEC de Monterrey, o sea, gente correcta, gente que es capaz y que estamos haciendo un proyecto de país. Lo presentamos hace 4 años, no nos lo estamos inventando, pero le estamos actualizando. Te digo, el 80% es lo mismo, estamos adaptando varios temas, pero tenemos que presentarle al país una propuesta. Y ahí sí te voy a pedir otra vez la oportunidad de venir aquí en el programa, presentarlo y que la gente vea qué es lo que cada quien propone. No esperen a un Luis Zelaya insultando, no esperen a un Luis Zelaya haciendo show, no esperen a un Luis Zelaya poniéndose camisetas diciendo fuera el familión, esperen a un Luis Zelaya que les va a mostrar qué es lo que hay que hacer para que el país salga adelante. Porque eso es lo que no tenemos, que sean propuestas. Los últimos votos, Renato, en Honduras han sido por odio, por venganza. No, saquémoslo. Pero ya vimos cómo nos pasó ese voto de odio. No podemos volver a cometer ese error. Tenemos que elegir y elegir bien. Porque cuando hablamos de depurar las planillas, claro, nosotros como líderes de movimientos somos los primeros que tenemos que depurarlas. Pero también es la población. Porque muchos de los que salen en los videos y están involucrados recibieron votos. La gente votó por ellos. Entonces hay una corresponsabilidad entre nosotros que los llevamos y entre quienes votan por ellos. Entonces la ciudadanía tiene que ser responsable también en ese sentido y entender que tenemos que elegir bien, tenemos que votar con el corazón y con la razón, pero no dejarnos ver con el estómago. Porque te digo esa anécdota. Mi hermano me decía, mira, dice Freddy que en Olancho, en el corazón y en la mente todos dicen Luis, pero que en el estómago y aquí van a decir lo que Freddy diga. Ese fue el mensaje que me mandó. Y yo le dije, no. Y te doy otra primicia para que hablemos del tema de la unidad. Me invitaron a una reunión de unidad en una finca que no era Freddy Nájera, de los que están mencionados, en un lugar recóndito. Dije, ¿para qué me llevan aquí? Dije, o sea, ¿por qué no vamos a un lugar público y hacemos la unidad? Llegué, entré a esa hacienda, Renato, la vi y me fui. Me fui por todo lo que vi, en medio de la nada, en medio de la pobreza. Y me dicen, no se vaya, o sea, ¿cómo se va a ir? No puede estar aquí. Y le dije a la persona, ¿cómo me traes aquí? No, pero mira, es que este Luis es prepotente, es que este Luis no. O sea, no es político. No es político, ¿ok? Entonces, esas son las cosas. Y ¿se fue por la opulencia de la hacienda o porque sintió olor a marihuana ahí? No, yo nunca he fumado marihuana, así que no sé, pero el olor se siente. No, desde que entras era una hacienda así con 2 estatuas de 2 caballos así, grandotas. No, o sea, típica de las haciendas. Sí, entonces, solo di la vuelta y me fui. Y con miedo, ¿eh? Claro. Con miedo, porque no sabía qué venía atrás, ¿no? Entonces, a eso nos enfrentamos. A eso nos enfrentamos. O sea, cuando hace 8 años, Renato, que estábamos aquí y tú me diste la oportunidad, yo no pensaba que estaba luchando contra el crimen organizado y contra vínculos con el narcotráfico. ¿No? O sea, yo no creía eso. ¿Okay? Creía que era una clase política corrupta, amañada, ¿okay? Pero no pensaba que había esos niveles, ¿no? de crimen organizado.
Me di cuenta hasta que ya estaba, incluso creo que me di cuenta hasta que ya habían pasado las primarias. Cuando hice los primeros viajes a Washington, nos reuníamos con senadores, con congresistas, y ahí, bueno, nos pusieron la realidad del país, ¿no? Entonces, pero tienes que ser valiente, ¿no? Tienes que ir de frente, pero quizás la forma en que lo hice hace 4 años, o sea, no era la correcta, no fue muy inteligente de mi lado, ¿no? Pero te aseguro y le aseguro al pueblo hondureño que soy el mismo que quiere un cambio para el país. En eso tengan la plena seguridad. Es el mismo Luis Zelaya de 8 años que quiere un cambio para el país, soy exactamente el mismo. ¿Okay? Que tiene un plan para mejorar el país, que tiene un plan que le va a presentar cómo vamos a cambiar la realidad de nuestro país. 2, la unidad del pueblo hondureño, o sea, pero unámonos todos los hondureños, independiente de color político, pero nos tenemos que unir. Y 3, abandonar el miedo. El país vive una inestabilidad que nos tiene paralizados. No avanzamos. Podemos estar aquí hace 8 años y hablamos de los mismos problemas, sí, Renato. Sí. Y hablábamos que la educación estaba rezagada, sí, y sigue estando rezagada. Entonces, entramos en un circo de inestabilidad porque todos quieren manejar, y en ese ambiente de circo político, entonces el que más grita, el que más show hace, pues es el que más adeptos tiene, ¿no? Pero yo no puedo caer en esa trampa. Yo lo que quiero es que el país cambie, que se quite el miedo, que el empresario pierda el miedo en invertir, que la madre de familia no tenga miedo en que le violen a sus hijos, que el que tiene un negocito no tenga miedo de que lo vayan a extorsionar. Esos son los problemas del país. Quitémosle la estabilidad, avancemos hacia todo lo que queremos como país y te aseguro que vamos a cambiar. Luis Zelaya ya diría yo, en abierta campaña, porque justamente después de la convocatoria que hace el Consejo Nacional Electoral, todos los precandidatos de los partidos políticos que van a primarias e internas entran en un proceso de campaña para convencer a la gente. Y lo que él está haciendo hoy es emitiendo mensajes de convencimiento a la gente del por qué es una opción real dentro del Partido Liberal. Y no hay duda que su mensaje primario de unidad también lleva una colita. Y se ha referido, posiblemente porque sea uno de sus principales competidores internos dentro del Partido Liberal, ese mensajito o esa colita se la haya enviado a su contendor en este centenario instituto político, Jorge Calix. Porque el que yo he visto que ha comparecido públicamente con ese mensaje de fuera del familión en su camiseta es Jorge Calix. De eso vamos a hablar. Si es Jorge su principal competidor, las valoraciones que tiene de sus otros competidores en el partido, Maribel Espinosa, Salvador Nasralla, pero nos ha dejado otro mensaje, Luis. En esencia, el mensaje de Luis Zelaya del 2016 es el mismo mensaje de hoy, solo que he aprendido de mis errores, solo que aprendí las lecciones de lo que es hacer política en este sistema nuestro, lleno de suciedad, y donde uno de sus gravísimos problemas es el financiamiento de los partidos políticos. Miren por qué estamos en tantos problemas, por qué los tuvo el Partido Nacional, con las consecuencias que ya sabemos, que los está teniendo Libre. Miren las consecuencias que implica para Libre todo este video del hermano del presidente. Dice Luis Zelaya, no solo hay que depurar los partidos, ya le voy a preguntar, ¿y esa depuración tiene que ser por voluntad propia de quienes están imputados en algo? ¿O es el partido que en una convención, como en el caso del Partido Liberal, debe expulsar o suspender a los que están mencionados por diversos delitos o imputados por diversos delitos? ¿Cómo tiene que hacerse esa depuración en nuestras organizaciones políticas? Pero además, ¿qué debe hacerse de forma adicional para que no llegue financiamiento sucio a los partidos políticos? Interesante, interesante. Y hay otras cosas que hablaremos con él. Ya estamos en plena actividad político-electoral con motivo de la convocatoria de elecciones para el 9 de marzo de 2025. Tiene que producirse una reunión de los miembros del Consejo Nacional Electoral en esta semana para definir los cargos. Y todo mundo anhela ser presidente del Consejo Nacional Electoral el año que corresponda a las elecciones generales. Y no tanto las primarias, coincidir en la presidencia del Consejo Nacional Electoral cuando vengan las elecciones generales. Eso tiene que hacerse esta semana ahí en el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué piensa el ingeniero Luis Zelaya? ¿Qué sugiere o qué actitud él asume debe ahí materializar Ana Paola Hall con este asunto de las rotaciones en el Consejo Nacional Electoral? Como precandidato liberal, ¿tiene una postura sobre este tema en específico Luis Zelaya? Se lo preguntaremos. Y además seguiremos hablando de la unidad dentro del Partido Liberal y de otros temas que tienen que ver con ese nuevo Luis Zelaya que reconoce los errores cometidos en estos 8 años de actividad política después de renunciar a la rectoría de Unitec, que reconoce sus errores cometidos y que sigue afirmando el mismo Luis Zelaya. La esencia primaria democrática de Luis Zelaya es la que conservo al final de estos 8 años, a pesar de todo lo que he tenido que vivir. Vamos a... Pues hay 7. Ya vamos a hacer la suma correcta de todos los aspirantes liberales.
Bueno, no hay duda que el precandidato Jorge Cálix tiene ante sí, en la construcción de sus planillas, un gran dilema. Un gran dilema. Porque miren, en esto, ¿qué sucede? Sí, pero es que fulano es el que tiene las estructuras del Partido Liberal. Si no le cede una opción dentro de los cargos de elección popular, entonces esas estructuras no van con este precandidato. Y es así que surgen también otras formas de pensar. Sí, pero es que fulano es el cacique del departamento, lo que usted estaba diciendo. Si no le da el cargo o la aspiración a ese cargo de elección popular como alcalde o como diputado, entonces pierde un gran cacique que es el que concita y arrastra los votos en ese departamento. Y ese es el gran dilema de Jorge Cálix. Y como ya estamos en campaña, yo estoy escuchando a Luis Zelaya reflexionar sobre estos puntos, porque miren, en este momento, los puntos de los que quiere escuchar el hondureño, a pesar de que su principal problema sigue siendo el económico, el empleo, pero en este momento el hondureño quiere escuchar hablar de depuración de los partidos y de cortar el financiamiento sucio a los aspirantes a cargos de elección popular, tanto alcaldes, a diputados, como el presidente de la República. En este preciso momento, en esta coyuntura, son los temas que dominan la pasión y el sentimiento de la gente. No más dinero sucio en las campañas y no más gente imputada y comprometida en esas planillas a cargos de elección popular. Y ese es el gran reto que tiene Jorge Cálix, bueno, que tienen todos los aspirantes a la presidencia de la República, que tienen los partidos políticos con sus diversos movimientos y los aspirantes a alcaldías, a diputaciones y a la presidencia de la República. Es el gran reto de ustedes. Pero se puede hacer, Renato. O sea, te cuento también. En las elecciones del 2017, sí. En el 2016, como una o 2 semanas antes de presentar planillas, todas estas coordinaciones que te hablé llegaron a hablar conmigo de que iban a dejar el otro movimiento y que se iban a venir conmigo. En ese momento. Y les dije que no. Y en el 2017 la mayoría de alcaldes no estaban con Luis Zelaya. Esa es la verdad. Entonces, sí se puede, pero tiene que haber una voluntad. Y en este caso, hoy las bases del Partido Liberal tienen claridad en ese sentido. Una cosa es lo que opinan las cúpulas y otra cosa es lo que opina la base del partido. Y en las elecciones internas vota la base. Esa es la verdad. Es la base. Es la gente que se siente liberal, que siempre ha sido liberal. Porque yo soy liberal de siempre, Renato. Yo aquí ando un pin, ¿no?, del Partido Liberal. Siempre lo han dado. Pero mira, me lo quito, sigo siendo liberal. Porque ser liberal no es ponerse un pin. No es ponerse una corbata roja o una camisa roja. Ser liberal se siente en el corazón. Es de convicción. El Partido Liberal ha sido un partido de sufrimiento, de lucha. Cuando hablamos en el himno, le mando un saludo al doctor Filiberto Guevara en San Pedro Sula, que nos apoya, coautor del himno del partido. Dice las luchas del agro, con la reforma agraria, el Código del Trabajo, el Seguro Social. Pero detrás de eso hay sufrimiento. La masacre del 6 de julio de 1944 en San Pedro Sula, 300 personas. Las masacres en las huelgas bananeras, ahí en Lloro, en El Progreso. Todo eso conllevó una lucha liberal que nos llevó a estas conquistas sociales. Recientemente el Estatuto del Docente. Todo eso es liberal, porque lo que queremos nosotros, los liberales, es llegar a la presidencia de la República. Pero lo digo aquí, clara y contundentemente, que no regresen los que estaban ni que sigan los que están. Pero que sea un liberal genuino y auténtico, que lleve la bandera del partido con dignidad, con valentía, con credibilidad, con coherencia, con capacidad. ¿Es que Luis Zelaya no iba a participar? No iba a participar. Tiene razón, no iba a participar. Dije que podía apoyar a Asconita, lo dije públicamente. Hablé con Eduardo Maldonado y le dije, Eduardo, participe, pero que en elecciones transparentes y limpias, que no sea una imposición, porque se hablaba de una candidatura única en el Partido Liberal y eso no. Y muchos de los que hoy están apoyando a quienes trajeron de fuera, que no son liberales, te aseguro que hubiese sido Eduardo Maldonado, ellos mismos dirían, ese no es liberal, no está cumpliendo los estatutos. ¿Por qué? Lo que quieren es meter a cualquiera para llevarlo a sus planillas y hacer lo mismo que han venido haciendo siempre, negociar con el poder de turno. Y he escuchado que le achacan que detrás de su precandidatura está Manuel Zelaya Rosales. Lo mismo decían en el 2017 que yo era el caballo de Troya de Job. ¿De qué fecha son los audios que están saliendo ahorita que dan repugnancia? Esos videos dan repugnancia. ¿Sí? Todos estamos de acuerdo en eso. ¿De qué campaña era? 2013. ¿Sí? ¿Ok? 2013, vemos el video, ¿ok? Nos causa repugnancia. ¿Okay? Si financiaron la del 2013 u ofrecieron financiamiento del 2013, ¿no lo habrán ofrecido en el 2017? ¿Y quién fue el candidato de Libre en el 2017? ¿Quién rechazó la alianza en el 2017? ¿Y qué me decían? Que me financiaba Job, que era caballo de Troya de Job. ¿Okay? Lo mismo que dicen ahorita. ¿Y quién fue el que reconoció el triunfo de Salvador Nasralla? ¿Quién fue el primero que puso el pecho?
Fui yo. Fui yo. ¿Quién le dio las actas que demostraron el fraude con la OEA? Por la cual la OEA, y recientemente el mismo Almagro lo reconoció en la Asamblea, con las actas de la OEA del Partido Liberal que yo personalmente le entregué a Almagro, se demostró el fraude. Y dijo Almagro que había que repetir las elecciones. Que luego cambió el discurso por un tema geopolítico, esa es una realidad. ¿Okay? Pero al final dicen todo lo contrario a lo que ellos dicen, o hacen, que es peor todavía. ¿Okay? Me van a achacar que soy caballo de Troya de miel. Me van a achacar que divido al partido. Porque no quieren. ¿Sabes qué frase acuñó Juan Hernández? Cualquiera menos Luis. Porque Luis demostró que era incorruptible, insobornable y que no me prestaba a esas negociaciones. Lo que pasa es que me fui de frente y todo el poder se me vino encima, Renato, todo el poder. ¿Tú le das credibilidad al Consejo Nacional Anticorrupción con Gabriela Castellanos? O sea, ¿la institución te da credibilidad? Sí, totalmente, totalmente. A mí también. Totalmente. ¿Y qué dijo el CNA? Que hubo fraude en el 2021 en las primarias. O sea, no es que Luis Zelaya lo dijo. Fue el CNA, ahí están los informes. Claro que hubo. Entonces, ¿qué es lo que queremos ahora? Un proceso transparente y limpio. Honduras necesita un proceso transparente y limpio. Ya vamos a seguir hablando de ese tema a propósito, ya que menciona el CNA. Con este asunto del narcovideo, pues surgen pensamientos contrarios en la misma sociedad civil. Hoy he leído en un periódico que personas de mucha influencia en el país, como Julieta Castellanos, como Carlos Hernández, consideran incorrecto que se esté pidiendo la renuncia de la presidenta Xiomara Castro Zelaya, que ella debe terminar su periodo. Ya me va a dar su opinión sobre eso. Ella debe terminar su periodo. ¿Les parece incorrecto esta solicitud de las voces que piden la renuncia de ella? Pero sí está pidiendo la renuncia del CNA. Gabriela Castellanos ha asumido esta bandera de pedir la dimisión de la gobernante a raíz de lo que dijo Carlos Zelaya y de la mención que hace Carlos Zelaya de su hermano Manuel Zelaya, el esposo de la presidenta y asesor presidencial. Ya le voy a pedir la opinión de esto, la opinión que tiene de cuál debe ser la postura de la concejal liberal en el Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, en una semana que es crucial en las rotaciones, en los cargos y rotaciones para determinar quién tendrá la presidencia de ese órgano electoral cuando vengan las elecciones primarias y generales. Y hay otros temas, Les quiero decir que en principio este programa estaba diseñado para que estuviera aquí Pedro Barquero el viernes, en público, cuando estaba Rixi Moncada. Pero Pedro no aceptó su comparecencia. ¿Hubiese venido usted aquí al programa, aunque hubiese estado Pedro Barquero? Sí, pero a discutir eso yo creo que era irrelevante. Okay. ¿No? O sea, era mejor hablar de temas de país. Pero igual Pedro Barquero no aceptó la invitación. Entonces mi decisión fue que venga el ingeniero Luis Zelaya. De todos modos, ya teníamos planificado nosotros traerlo como precandidato del Partido Liberal. Debo decirles que él me envió un mensaje personal: Renato, yo soy precandidato también y necesito estar en esa trinchera pública que es frente a frente. Ya lo teníamos decidido, indistintamente de que Rixi Moncada el viernes haya dicho debería traer aquí a Luis Zelaya con Pedro Barquero para que discutan esto. Bueno, antes de decirles de quiénes han sido citados en el Ministerio Público para comparecer esta semana, así como lo hizo Carlos Zelaya y otros en las semanas anteriores, me estoy refiriendo a las personas mencionadas en los juicios de Nueva York. Ya tenemos los dos nombres, las dos personas que tendrán que comparecer esta semana ahí al Ministerio Público. Está por la línea telefónica Pedro Barquero, para luego continuar con la temática aquí con el precandidato presidencial liberal, el ingeniero Luis Zelaya. Pedro, te escuchamos. Adelante, buenos días. Muchas gracias, Renato. En efecto, preferí llamar el viernes pasado porque consideré que no era necesario un programa de 2 horas para aclarar algo que se puede aclarar en los 2 minutos que tú muy gentilmente me cediste en el programa del viernes pasado. Pero como vuelve a salir a la luz, quiero decirte algo. Primero, un saludo a ti, al pueblo hondureño, a Luis y a todas las personas, obviamente, que están viendo tu gustado programa. Yo creo que Luis ha mejorado bastante. Se le mira mucho más pausado, y con un desenvolvimiento del habla mucho mejor que lo que tenía antes en los foros. Definitivamente que es merecedor de un Oscar, porque inclusive ahora miente descaradamente sin parpadear. Yo voy a repetir la verdad de lo que pasó, nuevamente. Y voy a repetir también cómo ha cambiado Luis su discurso con respecto a ese evento. Primero, el discurso de él era que le habían hecho un ofrecimiento a él a título personal, lo cual es mentira, era para su campaña. Segundo, él decía que el ofrecimiento era para inscribir a Salvador, también es mentira. Era para que él se uniera con Salvador después de las internas si la ganara. Segunda mentira. Ese fue el primer set de mentiras. Ahora, siguiendo el juego del oficialismo, empieza a querer sembrar la duda de que a saber de dónde venía ese dinero, cuando él bien lo sabe, porque yo se lo dije. Es de un empresario de San Pedro Sula que nunca ha sido relacionado con el narcotráfico y que Luis perfectamente lo sabe porque yo se lo dije. Tercera mentira, que me sacó de la oficina. No es cierto, Luis siempre ha sido educado conmigo y eso se lo agradezco porque siempre ha sido educado y yo también siempre he sido educado con él y ambos nos hemos respetado. Ahora me gustaría hacer un recuerdo también de toda la historia con Luis, porque hay muchos temas que hay que sacar a la luz pública. Luis le siguió el juego a Juan Orlando Hernández Alvarado en el año 2017, no aceptando la alianza. Fuimos a Tegucigalpa varias veces,
yo personalmente a pedirle a Luis que se uniera a Salvador en alianza, porque todos sabíamos que iba a haber un fraude, y él nunca quiso unirse en alianza. Ya después de las elecciones salen diciendo, hicieron un fraude, ¿ya para qué servía en ese momento? Lo que servía, Luis, era que te unieras cuando te lo pedimos todos, antes de las elecciones, que ese hecho sí pudo haber evitado el fraude, pero tú no lo quisiste. En el 2021 le fuimos a ofrecer apoyo para su campaña porque sabíamos que estaba perdido. Habíamos hecho 3 encuestas, Renato, y sabíamos que iba a perder. Y el día de la elección tuvimos acceso a 2 encuestas de boca de urna y sabíamos que iba perdiendo. Pero antes de las elecciones él hizo el ofrecimiento. ¿Qué dijo Luis? No, Pedro, con condiciones no. Si me quieren apoyar, que me apoyen sin condiciones. Entonces, él no fue que no aceptó el dinero él lo aceptaba. Lo que no aceptaba era la condición de que después se uniera con Salvador en alianza. Entonces, a mí me da pena, Luis, que estés en Televisión Nacional mintiendo descaradamente sobre un hecho que hay testigos, porque cuando decidimos hacerte ese ofrecimiento, habíamos 5 personas, y después sí, fui yo el que te fui a hacer el ofrecimiento, pero tú estás mintiendo. Entonces yo te recomiendo que no caigas en el juego del oficialismo, así como caíste en el juego de Juan Orlando Hernández Alvarado en el 2017. Ahora llegas a ese programa de televisión para justificar que no vas a tocar el gobierno ni con el pétalo de una rosa, diciendo que es que has cambiado, que ya no quieres pelear, que por eso no se te va a ver con una camiseta de Fuera el Familión, porque ahora sos un emisario de la Virgen María y del Señor Jesucristo. Entonces, por eso, Luis, es que todo mundo llega fácilmente a la conclusión que vos le estás siguiendo el juego al oficialismo. Sale Rixi el viernes pasado queriendo sembrar la duda del origen de los fondos, y ahora vos cambias tu discurso sobre este ofrecimiento. Entonces es evidente en tu discurso que estás siguiendo la línea del oficialismo, y todos los análisis que nos hacemos nosotros nos llevan a la conclusión que tu misión es llegar a bombardear el Partido Liberal para generar división, y que de esa manera el oficialismo aumente sus probabilidades de llegar al poder. Qué penoso que estés haciendo el mismo rol, jugando el mismo papel que en el 2017. En el 2017 dividiendo la oposición para favorecer a Juan Orlando, y hoy dividiendo la oposición para favorecer al nuevo oficialismo. Me quedo en línea, Renato, para poder contestar cualquier comentario de Luis Zelaya. ¿Tiene algún comentario, ingeniero? No, ninguno. Los hechos están ahí. Simplemente no recibí el ofrecimiento, el apoyo a la campaña, como le quieran llamar, sin ninguna condición. Yo nunca mencioné el nombre de Pedro, tampoco del empresario, aunque sí lo sé. Quien lo dijo fue Salvador. Y el nombre del empresario, pues lo debería decir Pedro, ¿no? Porque él fue el emisario, pero no entrar en polémicas. O sea, entiendo, esto mismo me achacaron cuando estaba el 2017, lo mismo están haciendo ahora. Yo no soy... Lo que tengo es criterio propio. Al final eso es lo que molesta, el tener criterio propio y no estar de un lado en el 2017 porque no consideraba, no estar ahora tampoco. Al final yo entiendo a aquellos que un día están aquí, otro día están acá, otro día allá, y causa escozor a alguien que mantiene un mismo discurso, una misma coherencia, pero no voy a entrar en un debate. Le mando saludos y saludos también al empresario que ofrecía los 15 millones de lempiras, porque es un montón de dinero, ¿no? O sea, para una campaña sin condición, vamos, es bastante. Pero ha sido costumbre de los empresarios hondureños, sí, aportar esas grandes cantidades y luego pedir algo a cambio. Si es que ese es uno de los problemas. Lo que no ha sido histórico en el país. Lo que no ha sido costumbre es que un político diga que no. Y no es cierto que estaban apoyando antes. Ahí está en toda la unidad de política limpia, ahí está todos los reportes de todas las empresas jurídicas y naturales, de personas naturales que aportaron a la campaña. Ahí está todo el reporte, así debe ser. Ok, termino contigo, Pedro. Pedro Barquero, adelante, para concluir. No, mira, yo lo único que quiero es que se cierre este capítulo y que te dejes de decir mentiras. Eso es todo. A mí no me interesa generar política, a mí no me interesa generar pleito. Yo, Renato, no ando en búsqueda de votos porque yo no estoy corriendo a ningún cargo de elección popular, ni me interesa, ni siquiera correr a un cargo de elección popular, ni tampoco trabajar en el gobierno. Entonces, lo que sí me interesa es que se diga la verdad. Eso sí me interesa. Y más cuando una persona como Salvador Narrala, a quien yo lo conozco y sé que es una persona honrada y que no se va a prestar a juegos sucios, lo involucran en cosas manipulando los hechos reales. Eso es todo. Lo único que me interesa es sacar la verdad a la luz pública. Un fuerte abrazo, Luis, un fuerte abrazo, Renato, un fuerte abrazo al pueblo hondureño. Hablamos de que hay que depurar los partidos y hay que tener una institucionalidad que monitoree y fiscalice, pero de manera rigurosa, el origen de todos esos recursos, para que Honduras pueda alejar al crimen organizado de las planillas a cargo de elección popular. Yo creo que ese es el primer paso, sí, y en este proceso electoral del 2025 debe ser una consigna de todos los que piremos a cargo de elección popular, depurar nuestras planillas, porque eso le va a hacer un favor a cada instituto político y por sobre todo a la democracia de nuestro país. Hace algunos minutos José Luis Moncada, en el mensaje que escribía, envió esa fotografía. Usted aparece ahí con Midense Oquelí en una reunión con Martel, no sé dónde fue. ¿Dónde fue esa reunión? Esa es en Colón, cuando le dije, Midense Oquelí estaba en el movimiento de Gabriela Núñez, al cual pertenecía también José Luis Moncada, y era el tema de la unidad, ¿no? Ellos eran parte de ese movimiento. Colón lo coordinaba Midense Oquelí en el movimiento de Gabriela Núñez, en el cual estaba José Luis Moncada, y en el cual se me pidió en aras de la unidad que los tenía que integrar como coordinadores en los departamentos, es que efectivamente ellos habían ganado. Ellos ganaron Colón, ganaron Olancho, ganaron, gracias a Dios, Santa Bárbara. O sea, esa es la realidad. Sí. Bueno, y tenemos unos minutos porque tengo varias consultas directas, por favor. Ubícame el mensaje que te pedí de Moncada, que habla de que no ha fomentado la unidad, que no dio la vicepresidencia del Central Ejecutivo a Gabriela Núñez, que es inmoral por haber nombrado a su hermano como tesorero del Partido Liberal.
que pidió el voto por coalición, es decir, por Xiomara, que no tiene finiquito de su gestión en el Central Ejecutivo. Y bueno, y ya aclaró usted por qué Midencio Kelly aparece ahí cercano a usted en esa fotografía. Ingeniero. No, yo lo único que voy a decir es que voy a ser el único liberal, genuino, auténtico, que va a estar en la casilla, en la papeleta presidencial de marzo del 2025, que no voté por Xiomara Castro. Lo dije en un video y ahí está. Dije, yo como expresidente del Partido Liberal, como liberal, no puedo votar por un candidato que no sea de mi partido. Lo dije en un video, ahí está grabado, ¿okay? En noviembre del 2021. Pero tampoco puedo votar en esta única ocasión por el candidato de mi partido por razones cristianas, morales y patrióticas. Lo dije, ahí está, ¿okay? Pero no voté. Pero, ¿por quién votó Salvador Narrala? ¿Por quién votó Jorge Cálix? ¿Por quién votó Maribel Espinosa? O sea, dejemos el cinismo a un lado. Esa es la realidad. ¿Okay? Sigamos, lo que quieren es llevarnos a este circo político. O sea, para mí el tema hoy es depurar las planillas. Y esa es una responsabilidad, y aquí aprovecho y lo digo públicamente. De todos los mencionados en el juicio de Nueva York, de todos los que aparecieron, el único que merece mi respeto, lo conozco de años, no de ahora, de años, como persona profesional, es Mauricio Villeda. Yo respeto mi solidaridad con él, con su esposa, doña Gracia, con toda su familia. Sigo considerando que Mauricio Villeda es una persona correcta. Ojalá que se investigue, que salga a relucir la verdad, pero mi respeto para Mauricio Villeda. ¿Está dentro de su movimiento? No, está con Maribel Espinosa. Pero también, bueno, dadas las circunstancias, no debería de participar. Eso es otro tema aparte. ¿Okay? Ese es otro tema aparte. Todo aquel que esté bajo investigación, todo aquel que esté en la lista Engel, no digamos aquellos que son exconvictos, todos deben de depurarse, ¿no? Sobre sus competidores, ya prácticamente, sin mencionarlo, habló de Jorge Cálix. Sobre sus competidores, ¿cómo lo valora? Salvador Narrala, Maribel Espinosa, entre otros. ¿Salvador Narrala? No es liberal. No es liberal. No es liberal. Se lo dije a él, personalmente. Se lo dije a él, no es liberal. Nunca ha estado en una contienda interna. Hoy va a haber mucha presión emocional. ¿Okay? Hay que tener claro que las condiciones sobre las cuales el país hoy está va a generar mucha presión. ¿Okay? Vi la última vez en el programa contigo que se alteró y ese cambio emocional en su forma no es bueno ni para él ni para su movimiento, genera duda, genera inestabilidad, o sea, y a su gente decirle que hay que ver la posibilidad de que ese mismo cambio no le llegue hasta el final, ¿no? Y que genere una duda al respecto. Yo creo que Salvador tiene que entender que fue un error llegar al Partido Liberal. Yo se lo dije a él se lo dije, ¿okay? Pero bueno, se rompió la ley dentro del partido, pero es el candidato que lleva una facción que igual, que lo que quieren es llevar en sus planillas porque quieren un espacio y utilizan a Salvador y su popularidad, ¿okay? Y eso le va a generar una presión enorme a él cuando no hayan recursos, cuando haya presión para ponerlos en las planillas, porque él no ha vivido esa situación. ¿Cuál debería ser, hacia dónde debería inclinarse el voto en el Consejo Nacional Electoral de Ana Paola Hall? Ahora que se reconfigure ese órgano electoral, porque estará Cosette López, estará Ana Paola, que lo sigue. Quisieron cambiar, ¿no? En estas presiones que había, sí, y a Roberto Brevé, a Rolando Catán, en el Registro Nacional de las Personas, con todas estas negociaciones que se estaban dando con el tema del presupuesto. Y al ministro de Finanzas, Marlon Ochoa, que será parte del Consejo Nacional Electoral. Se están peleando que la presidencia de ese órgano electoral coincida en el año electoral para este o para aquel partido. El voto de Ana Paola es un voto ahí muy importante, fundamental, que va a determinar. Es que uno piensa, si es liberal, es obvio que va a pensar en función de los intereses del Partido Liberal. Le conviene al Partido Liberal mantener la presidencia de ese órgano el próximo año para coincidir con las elecciones generales. Me imagino que cualquier liberal puede decir, sí le conviene. Cuénteme, ¿cuál es la postura que usted tiene en relación a esto que le planteo? Dos cosas. Primero, debe haber de verdad una reforma electoral en el país. Siempre hay acuerdos y se acomoda para que el oficialismo sea el que maneje la presidencia del CNE al momento de las elecciones. ¿Por qué no lo institucionaliza? ¿Por qué no se establece? Y ahí dejamos esta especulación de que quede uno con otro. ¿Okay? ¿Qué espero yo de Ana Paola Hall? Que cumpla la ley, independientemente si es del Partido Liberal o no, que cumpla la ley para que las elecciones sean transparentes y limpias. En marzo del 2021, Ana Paola, no fueron transparentes y limpias, dicho por el Consejo Nacional Anticorrupción, con pruebas, con evidencias. El Partido Liberal hoy tiene la gran oportunidad de llegar al poder, hoy, pero debe ser un proceso transparente y limpio para que todos tengamos la plena seguridad de que los resultados reflejan lo que el votante liberal depositó en las urnas. Eso es fundamental para la democracia en nuestro país, porque estoy convencido que de las elecciones internas del Partido Liberal sale el próximo presidente de Honduras. Y si se une al Partido Nacional, Ana Paola, para evitar que coincida la presidencia de ese órgano electoral cuando vengan las elecciones generales, ¿cómo lo valoraría usted? Que hay arreglos, es que en todo va a haber arreglos. Son arreglos que se dan a lo interno, pero independientemente de cuál sea el arreglo, debe de primar el proceso electoral transparente y limpio. O sea, yo creo que sobre cualquier arreglo político
que prime la democracia en nuestro país. Y en eso vamos a ser exigentes y vamos a ser beligerantes. ¿Te acuerdas aquello de los famosos escáneres que hicieron? Gastaron 60 millones y nunca funcionó. O sea, lo dijimos y mantenemos la misma postura. Ayúdenme a recordar. En este momento la presidencia del Consejo Electoral la tiene Ana Paola. Pero aquí termina y con el llamado hay una nueva, Correcto. un nuevo conteo. ¿A quién le correspondería? Ellos tienen que definir. Ellos tienen que definir. Porque hay una borrón y cuenta nueva, digamos, ¿no? Ellos Y ahí tienen que definen las presidencias rotativas, la primera que empezaría desde septiembre hasta septiembre del otro año y luego asumiría en el septiembre de 2025, que ya sería... Para usted, ¿cuál debe ser, en función de los intereses del Partido Liberal, la mejor decisión del partido en la conformación de este órgano electoral para el próximo año? Para las internas, que la presida Ana Paola Hall, porque en las internas de nuestro partido es donde nos jugamos el futuro del Partido Liberal. ¿Y para las generales? Tendría que ser ¿Entre nacionalistas? Entre nacionalista y Marlon Ochoa, que es el de Libre. Para usted lo ideal sería Ana Paola. Para las internas sea Ana Paola, porque nosotros nos jugamos en las internas el futuro del partido. Y para mí eso es fundamental. Pero fíjate que no deberíamos de estar discutiendo que si es liberal, entonces, o sea, debería ser nosotros lo propusimos, un ente eminentemente técnico, apolítico, sacar que la ciudadanización de las mesas, sacar a los partidos. Los partidos no podemos estar siendo juez y parte contando los votos. Debe haber una segunda vuelta, debe estar la reducción del número de diputados. Yo creo que cambiar la fecha de las elecciones presidenciales, de las legislativas y municipales, verdaderas reformas electorales y dentro de nuestro plan de gobierno. Y tómelo, porque aquí queda grabado, ahora todo queda grabado y no en reloj, sino en el audio y el video. Vamos a hacer reformas electorales para fortalecer la democracia de nuestro país, pero reformas profundas. Milei en Argentina jamás hubiese sido presidente si no hubiese estado la segunda vuelta. En Guatemala recientemente, jamás hubiese llegado el presidente Arévalo si no hubiese habido segunda vuelta. Luis, ¿no es mejor, se lo estoy preguntando a usted porque es precandidato liberal, ¿no es mejor para el partido que la presidencia del órgano electoral coincida con las elecciones generales? No, yo prefiero que coincida con la presidencia de las internas porque ahí es donde se han dado los fraudes, ahí es donde se inflan los votos y está claro. Para las generales va a haber otra realidad. Entre Marlon Ochoa y Cosette López. No conozco a ninguno de los dos, pero independientemente de quién sea, que cumpla con la ley, que cumpla con lo que le corresponde y su rol en el Consejo Nacional Electoral. Es un rol de país. Y como un liberal que tiene un gran contendiente para las elecciones próximas, que es Libertad y Refundación, y en función del criterio político partidista de Luis Zelaya, por eso es que insisto en esto, ¿quién conviene más para el Partido Liberal? Yo solo pregunto, ¿Cosette o Marlon para tener la presidencia del Consejo Electoral? La vez pasada era Kelvin, ¿no? Y era nacionalista y ganó la alianza. Y el proceso fue transparente y limpio. Yo creo que eso es lo que debemos centrarnos, que el proceso sea transparente y limpio, independientemente de quién presida el Consejo Nacional Electoral en ese momento. Comentarios finales del precandidato presidencial liberal, ingeniero Luis Zelaya, después de la pausa. ¿Sabe cómo soy yo? Viene Francisco Cibrián y me escribe. Saludos, me dice, su teléfono me lo proporcionó José Luis. Acta notarial levantada cuando la actual Consejo Central Ejecutivo entró a las instalaciones del Central Ejecutivo y cómo lo encontramos. Luis Zelaya se llevó toda la información financiera, administrativa y todas las escrituras de los bienes del Partido Liberal. Informe solicitado por el Consejo Nacional Electoral al Partido Liberal por la falta de liquidación del manejo de los fondos que el Consejo Nacional Electoral le transfirió para traslados de maletas electorales al Central Ejecutivo dirigido por Luis Zelaya, dinero que Luis Zelaya le dio otro objeto al gasto. Ver al final del informe en qué se gastó ese dinero. Denuncia en contra de Luis Zelaya y compañía de conformidad al artículo 476 del Código Penal por malversación por aplicación oficial. Se va a encontrar con una parte del partido que piensa así, con otra parte que cree que usted es la opción política. Por eso le preguntaba, van a ser unas elecciones muy complicadas en el Partido Liberal, las primarias, pero sobre este reclamo que tiene una parte del partido, ¿qué le puede decir usted a la gente que hoy está convencida de lo que es usted y a la gente que usted quiere convencer de lo que es Luis Zelaya como opción en el partido? Tiene esta denuncia por malversación, entiendo, por aplicación oficial diferente a esos recursos del CNE. Tres cosas. Un saludo a Francisco Cibrián. Primero, hay del Ministerio Público, hay un expediente donde dice que no hay ningún delito que ha cometido Luis Zelaya. Segundo, en el Tribunal Superior de Cuentas hay dos dictámenes, Francisco, dos, de la parte legal y de la parte de auditoría de impugnaciones que dicen que se desvanezca porque no hay ningún delito, pero no lo presentan al Pleno. Y fueron del Pleno anterior, no del de ahora, el que ustedes pusieron, que no lo quiere presentar para sacarle una resolución definitiva. Y tercero, Cibrián, tú tienes toda la documentación, tienes a la misma persona que estaba cuando yo presidí el Central Ejecutivo manejando la contabilidad del partido. Si tenías la información, ¿por qué no lo quitaste? O sea, dejemos este circo. Honduras lo que necesita es cambiar, necesita tener esperanza. En Luis Zelaya hay capacidad, por eso decían cualquiera menos Luis, porque es incorruptible, es insobornable y no se presta a este circo político. Luis Zelaya tiene la capacidad. Yo soy producto de la educación. Mi abuelo era analfabeto, Renato. Mi abuelo no sabía leer y escribir. Soy Zelaya de Ojojona, no dio el ancho, que quede claro. ¿Sí? Y mi padre con mucho esfuerzo, hasta los 7, 8 años, tuvo su primer par de zapatos. Y ahora tiene un hijo
que se graduó en el Tecnológico de Monterrey, que tiene una maestría en finanzas, que tiene un posgrado en tecnología, innovación y en calidad, y que transformó la educación superior de Honduras, y que lo quiere hacer por Honduras. Eso es lo que les molesta, eso es lo que no quieren. Pero Honduras necesita hoy, más que nada, capacidad, voluntad, deseo de hacerlo. Y aquí está Luis Zelaya que lo va a hacer. Ayer el sábado estaba en Peña Blanca, y llega un niño, Renato, y me dice, cómpreme lichas y limones. Niño como de unos 10 años, con su bolsa. Y le dije, a ver, ¿cuánto andas ahí? Y empieza a sacar las lichas, ¿no? Aquí ando 10, ¿y cuánto te cuestan? 10, son 120. ¿Y cuántas de limones? Valen 20, tengo 18. Y hizo 360 más 120, son 480. Rápido hizo las matemáticas. Y yo, bueno, le doy un billete de 500. Y el niño me dice, no tengo cambio, me dice. Quédese con él. Quédese. Se imagina con educación superior. Se imagina con educación superior. En Peña Blanca, es un ingeniero, es un doctor y hasta presidente de la República. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, un saludo.